Abundantes bendiciones. Siempre es un placer, un honor el poder compartir con ustedes en esta hora. Darle gracias al Señor por la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Realmente el Señor siempre tiene cuidado de los suyos y gracias a Dios por que puedo saludar en esta hora a cada una de mis hermanas, mis amigas en Cristo Jesús, todas las de siervas de la mano de Dios, todo ese grupo de amadas mujeres y especiales en Cristo Jesús que Dios siga bendiciendo, que Dios siga proveyendo, que Dios siga cubriéndoles con su gracia, con su misericordia de este tiempo todavía difícil que estamos pasando con relación al virus del COVID y sigamos protegiéndonos con los protocolos que son necesarios, ¿verdad? Así que en esta hora el deseo es poder saludarles en primer lugar y decirles que siempre estamos recordándoles. Y algo maravilloso que quiero compartir con ustedes en esta hora es la lectura de Colosenses capítulo 1. Y el deseo pues es seguir aprendiendo, conociendo de la palabra de Dios a través de la lectura. Y Colosenses sabemos que es una carta que pertenece al grupo de las cartas paulinas porque es Pablo quien escribió esta carta. Y es una carta pequeña, corta, pero con un contenido precioso, riquísimo, escrita por el apóstol Pablo, ya por el año 60 después de Cristo Jesús, escrita a los creyentes de Tesalónica, de Colosas. Y para poder compartir realmente estos principios muy, muy especiales. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera en esta escritura. Pablo dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Él se está declarando, en primer lugar, que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, implicando que él no es un apóstol que haya sido elegido por personas, sino por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero también diciendo que hay un compañero que estaba con él y ese es Timoteo. Timoteo, un personaje muy importante también en la vida del apóstol Pablo. Así que escribe él entonces a los colosenses, una comunidad cristiana muy amada por el apóstol Pablo también, que estaba el pendiente de ellos. Así que siguiendo la lectura, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Un saludo precioso, deseando entonces a los creyentes colosenses que tuvieran gracia, o sea, estuvieran bajo la gracia del Señor Jesucristo y que recibieran también esa gracia, la gracia de Cristo, pero también la paz de Dios en ellos. Así que es un mensaje muy, muy lindo. Y continúa Pablo pidiendo también por los colosenses y habla de ellos de una manera muy especial. Siempre, dice Pablo, orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vosotros, de vuestra fe
en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Orando Pablo por los tesalonicenses, al haber escuchado de la fe que ellos tenían en Cristo Jesús, gente que también amaba al Señor Jesús. Y le llama santos también, santos porque son creyentes nacidos de nuevo, pero también santos significa apartados para servir a Dios. Los anima y los motiva con este calificativo. Los ubica quiénes son los colosenses, santos de Dios, apartados por Dios, escogidos por Dios. Qué lindo es saber eso, ¿verdad? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es la palabra verdadera. Así que es muy importante que nosotros conozcamos la palabra del Evangelio, que es la palabra de verdad, la palabra verdadera, porque se habla de Jesucristo, se habla de Dios, se habla de toda la obra de Jesucristo y del Padre también. Dice que ha llegado hasta vosotros. ¿Cuál? El Evangelio, la palabra verdadera. Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Miren, esta gente era una gente que estaba creciendo realmente y estaba produciendo fruto. Es algo lindo el hecho de haber escuchado el Evangelio, la palabra de verdad que había llegado hasta ellos y también estaban produciendo fruto. Desde el día que lo oyeron. Y luego dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Se expresa muy lindo el apóstol Pablo de Epafras, porque era un consiervo suyo, era un siervo que servía al Señor, que era un fiel ministro porque él ministraba la palabra de Dios. Ministrar es enseñar, es dar la palabra de Dios, poner la palabra de Dios en el corazón de otras personas, que implica también pastoreo, cuidado, enseñanza. Quien también, le dice Pablo, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Muy lindo de la manera de expresarse de Pablo de los Colosenses. Ahora, dice, él declara específicamente por qué cosas estaba orando por los colosenses, por lo cual también dice, nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué importante es saber orar por nuestros hermanos para que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, usando sabiduría e inteligencia. Luego dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros
creemos en Cristo Jesús, estamos conociendo su palabra y a través de la palabra de Dios conocemos a Dios. No hay otra forma más grande y más especial para conocer a Dios que a través de su palabra, solo leyendo, escudriñando, aprendiendo la palabra de Dios. Es como nosotros vamos a permitir que Dios reforme cada día nuestro andar, que nos guíe, que nos dirija a andar correctamente, adecuadamente, como es digno de Jesucristo. Así que Él merece que nosotros demos buen testimonio de Él, que nuestra conducta sea agradable a nuestro Dios. El versículo 11 nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra de Dios nos enseña a ser pacientes. La palabra de Dios nos enseña a ser tranquilos, para esperar siempre la voluntad de Dios y poder compartir la palabra de Dios, pero también saber pasar, sobrepasar aquellas situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas. Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mi estimada, mi estimado, Dios le ha hecho a usted apto, le ha hecho capaz, le ha dado capacidad para participar de la herencia de los santos en luz. Qué importante es saber esto, de que no solamente debemos de compartir, ser fortalecidos con gozo, y para dar gracias al Señor, sino también para que nosotros seamos partícipes de la herencia de los santos en los cielos, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, quien Jesucristo, y trasladado al reino de su Hijo amado. Mire, cuando nosotros no hemos aceptado a Jesucristo ni reconocido su sacrificio perfecto sobre nosotros, o sea, no nos puede nadie, o sea, no podemos ser trasladados al reino de Dios hasta que nos convertimos y experimentamos el nacimiento espiritual en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento. Hay dos tipos de nacimientos. Está el nacimiento natural, que cuando un bebé nace de su madre, pero también está el nacimiento espiritual, cuando nacemos de nuevo al oír el mensaje de salvación y vida eterna. El Espíritu Santo hace una obra preciosa al hacer que nosotros nazcamos espiritualmente cuando confesamos a Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él vino a dar su vida cuando lo reconocemos y nos arrepentimos de la condición en la que estamos. Y entonces somos trasladados al reino de Dios, del reino de las tinieblas al reino de Dios, como hijos de Dios. Así que es muy importante que conozcamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal para ser trasladados al reino de Dios y no permanecer nunca más en el reino de las tinieblas, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesucristo entregó su vida, murió en nuestro lugar para redimirnos de la condenación eterna, solamente a través de su sangre, de su muerte, sacrificio perfecto, y nos perdona de todos nuestros pecados para trasladarnos al reino eterno y darnos el derecho de ser hijos de Dios. En los siguientes versículos podemos ver también cómo Pablo exalta a Jesucristo. Pero también podemos observar
que Cristo, o sea, la superioridad de nuestro Señor Jesucristo en estos versículos. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen de Dios. Él le dio a conocer. O sea, lo que significa es que Él le dio a conocer. Él manifestó quién era el Padre a través de todo lo que Él estaba haciendo. Cuando Jesucristo es bautizado, en ese momento que Él sale de las aguas de donde fue bautizado, inmediatamente aparece la voz de Dios, pero también aparece la manifestación del Espíritu Santo. Y dando entonces a conocer que Jesucristo era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Redentor, el Cordero, la luz, la puerta, el camino, la verdad y la vida. Maravilloso. Cuando nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos toda una gran cantidad de beneficios, de regalos que Dios nos da. Por eso es que es muy importante el poder aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. No hay otro medio para ir al cielo, solo Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Y al decir primogénito, no quiere decir que Él fue el primero de la creación, no. Él es el superior, Él es el creador de todo. Él estaba antes de la creación. Él es eterno. Jesucristo es eterno. Porque en Él, dice el versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, o sea, de Jesucristo y para Él, o sea, para Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten porque Él es la vida, porque Jesucristo es la vida. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Es el primero que resucitó de entre los muertos, por eso es primogénito, o sea, el que murió, el que resucitó primero, antes de todos los que hemos creído en Él. Resucitó para darnos seguridad que realmente su muerte, que la muerte no lo retuvo a Él en la tumba después de que fue crucificado. Él resucitó, por lo tanto nuestra fe es viva, porque Jesucristo vive. ¡Qué maravilloso! Gloria a Dios. Por cuanto agradó, también dice, al Padre, que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo reconciliar consigo todas las cosas. Así que están, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando no hemos permitido que Él venga a vivir a nuestro corazón, a nuestra vida, cuando no hemos dicho, sí Señor, yo quiero que entres en mi corazón, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, entiendo y reconozco que yo soy pecador y que no hay otro camino, como dice la palabra, como dice tu palabra, para ir al cielo y te necesito. Con mis propios hechos, mis buenas obras, yo no puedo ir al cielo. Entonces, yo necesito que vengas a mi corazón y que vengas a vivir en mi corazón. Entonces, Jesucristo entra a su corazón. Téngalo por seguro que Él entre en su corazón y Él le da vida. Porque antes de esto, sin Cristo nosotros somos enemigos de Dios. Estamos alejados de Dios y solo la muerte de Jesucristo y su resurrección
Su sangre, su sacrificio, nos puede reconciliar con el Padre. Solo eso. No hay otra cosa. Mire, yo puedo orar mucho. Yo puedo hacer buenas obras y que es bueno. Yo puedo ser buena gente, pero eso no me lleva al cielo. Si eso fuera así, entonces no hubiera venido a morir Jesucristo. No había necesidad. Pero sí, no podemos ir al cielo por nuestros propios medios. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo, sangre de cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Le dice Pablo a los colosenses, ustedes eran así, eran enemigos de Dios. Pero ahora les ha perdonado y les ha reconciliado con Dios. ¿Cuándo? Cuando ustedes creyeron, cuando ustedes pusieron su esperanza, cuando ustedes pusieron su fe en Cristo Jesús. Entonces, fueron trasladados al reino eterno de los cielos. Dice entonces, las obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Esto es realidad cuando el creyente muere y pasa a la presencia de Dios inmediatamente. Entonces es presentado delante del Padre irreprensible, porque la palabra también nos enseña que nosotros seremos semejantes a Cristo, no iguales, semejantes, parecidos. Vamos a ser irreprensibles delante de Él. Pero es necesario nacer de nuevo, que seamos perdonados, lavados, redimidos, reconciliados con Cristo, con Dios por medio de Jesucristo, de su sacrificio. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así de que solamente por Cristo Jesús nosotros vamos al cielo y seremos presentados delante de Él de manera irreprensible, limpios de todo pecado y de toda culpa, porque hemos sido reconciliadas con Cristo. En los siguientes versículos podemos también observar un poco cómo Pablo les explica sobre el ministerio de Jesucristo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando nosotros creemos en Cristo, aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal y que ha pasado un montón de cosas en ese momento, somos añadidos al cuerpo de Cristo. Somos bautizados, somos colocados en el cuerpo de Cristo. Es una labor maravillosa del Espíritu Santo. Nos da entonces la posición de miembros del cuerpo de Cristo. ¿Lo cree? De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo, un ejemplo maravilloso de conversión. Un hombre que perseguía la iglesia cristiana, un hombre que golpeaba, que maltrataba, que apresaba, que latigaba a los creyentes. El Señor Jesucristo lo encuentra un día y aquel hombre es transformado completamente.
porque él pensaba que en su religión donde él estaba, él hacía las cosas que a Dios le agradaban, pero cuando él conoció a Jesucristo, se dio cuenta que no. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a nosotros los creyentes, a los colosenses creyentes también. Porque Pablo está escribiendo a esta comunidad cristiana, a esta iglesia cristiana que había sido redimida por la sangre del Señor Jesucristo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Creamos la esperanza de gloria y solamente está en Jesucristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, o sea, motivando, dándole a conocer a Cristo Jesús, que no podemos ir al cielo sin creer en Cristo Jesús. No hay otro medio, no lo hay. Motivaba a Pablo, exhortaba, animaba a los hombres para poder ponerlos en el cuerpo de Cristo, en la fe, poner la esperanza de Cristo en ellos. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este perfecto tiene que ver bastante, o sea, una relación con ser irreprensible. Pablo se entregó tremendamente, amó tanto la obra de Cristo, vivió para la obra de Cristo. Fue un hombre que abandonó tantas cosas, como él dice, todo lo tengo ahora por basura, por el amor a Cristo, para predicar a Cristo. Una entrega total, plena. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Qué maravilla! Ese mismo Dios es el mismo nuestro. Ese mismo Cristo es el mismo nuestro. El mismo Jesucristo de Pablo es el eterno, el Hijo de Dios. ¿Lo cree? Amadas, realmente sigamos creyendo a nuestro Dios. Sigamos creciendo en el conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Pablo oraba por la iglesia de los colosenses, porque les conoció o escuchó buenas noticias de ellos y les animó a crecer aún más. No les dijo, bueno, están bien, ahí están bien, ¿verdad? Ahí sigan. Pero sí les animó a seguir creciendo en el conocimiento para que tuvieran una conducta agradable a Cristo. Y esa misma motivación es para nosotras, para nosotros, para usted y para mí, a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, para que estemos listos a aprobar todas aquellas cosas que no agradan a Dios y aprobar y practicar a todas aquellas cosas que sí agradan a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias. Obra de manera especial en los corazones de tus hijos, de tus santos hijos, como también de aquellos que aún no te han conocido, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones abundantes. Primero Dios, vamos a seguir en esta sintonía. Es una breve lectura del capítulo 1 de Colosenses y entre esto, pues haciendo estos comentarios muy especiales. Bendiciones abundantes. Dios les guarde y les bendiga.